Bueno, pues vamos a continuar. Nos habíamos quedado en la propiedad 3. Ya probamos este resultado, ¿verdad? Ya probamos que si X y Y son conjuntos, entonces X es un subconjunto de Y, sí y solo si el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y. Sí, eso ya lo probamos. Ahora, vamos a ver este corolario. ¿Y qué es un corolario? Es una consecuencia de un resultado anterior, de un teorema anterior, que en este caso este corolario es corolario de la propiedad 3, ¿va? Entonces vamos para allá. ¿Qué es lo que dice el corolario? Bueno, vamos a tomarnos dos conjuntos X y Y, sean X y Y conjuntos. Entonces, X es igual a Y, sí y solo sí, el potencia de X es igual al potencia de Y. Y esta prueba la vamos a hacer con puro sí y solo sí. Así nos vamos a ir moviendo por todo lo que ya hemos probado. Por todo lo que ya hemos probado, esta prueba, en vez de hacer primero la ida y después el regreso, la vamos a hacer a base de puro sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí. A mí en general, no me gusta hacer las pruebas por sí y solo sí, porque hay cosas que no quedan bien argumentadas y a veces, en ocasiones, por reducir la prueba, se abusa de poner sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí, y se vuelve una prueba no del todo correcta. Hay fallas. Pero en este caso, esta prueba va a quedar muy bien, muy formal, por todo lo que ya hemos demostrado, ¿va? A ver, déjenme ver el chat, porque creo que escribieron algo y no me di cuenta. Alguien había escrito los elementos van separados. Bueno, alguien pregunta lo siguiente. Los elementos van separados por comas. Si tienes, le está contestando a alguien. Ok, ok, ok. Ok, perfecto. Están platicando entre ustedes. Muy bien. Oiga, Entonces, profe, mande. usted dice que no le gusta utilizar el sí solo sí porque hay, como dice, agujeros en ¿qué? ¿La argumentación o en la respuesta como tal? En la argumentación. O sea, por ejemplo, tú vas poniendo la cadena sí, solo sí, vas argumentando con sí, solo sí, y hay pasos que a lo mejor valdría la pena argumentar un poco más. O sea, a lo mejor en la ida poner esa implicación está bien, pero en el regreso el argumento que está dando a lo mejor es no del todo correcto. A lo mejor falta argumentar un poquito más o se modifica un poco el argumento, etcétera. A veces uno abusa de poner sí, solo sí. Y lo que termina pasando es que falta argumentación. Eso es lo que termina ocurriendo. En este ejemplo que vamos a hacer, vamos a darnos cuenta que, bueno, en este ejemplo sí se vale el sí, solo sí. Todo va a quedar muy bien argumentado, pero hay que tener cuidado de cómo ocupar el sí, solo sí. De hecho, yo tengo pensado hacer un ejemplo, pero eso más adelante, no con conjuntos, sino con funciones, en el cual usar el sí, solo sí lleva a una argumentación que no es del todo correcta, ¿va? Entonces, la moraleja va a ser en que el sí solo sí se ocupa cuando estás seguro de que todo lo puedes hacer de esa manera. Todo queda bien argumentado aunque pongas sí solo sí. Pero eso lo vamos a ver después, ¿vale? Ahorita esta prueba se va a hacer con sí solo sí y está perfecta. No hay falla alguna, ¿va? Pero cuando ustedes hagan sus pruebas, pues tengan cuidado, ¿va? Bueno, entonces, va el corolario. ¿Qué tenemos que ver? ¿Que X es igual a Y? Sí y solo sí. El potencia de X es igual al potencia de Y, ¿ok? Vamos leyendo. ¿Qué es lo que tenemos? X es igual a Y, sí y solo sí. Nosotros probamos que X es igual a Y, sí y solo sí. X es un subconjunto de y Y es un subconjunto de X. Si se acuerdan, ¿no? Que hace mucho probamos que dos conjuntos son iguales, sí y solo sí se satisface la doble contención. Entonces, el primer sí, solo sí, perfecto, queda bien justificado. Ahora, el segundo sí, solo sí. Tenemos que X es un subconjunto de Y y es un subconjunto de X. Por la propiedad anterior, sabemos que, según yo, sí se está grabando. Sí aparece que se está grabando. Sí, ¿no? Muchas gracias, por decirme. Ok, este, pero sí, siempre díganme, porque qué tal si por algo se me pasa. Bueno, entonces, X es subconjunto de y Y es un subconjunto de X. Por la propiedad anterior, ¿qué podemos asegurar? Podemos asegurar que
el potencia X, eso es sí, solo sí, el potencia X es un subconjunto del potencia y el potencia Y es un subconjunto del potencia de X. ¿Por qué estamos tan seguros de eso? Por lo siguiente, mira, que X sea un subconjunto de y que el potencia de X sea un subconjunto del potencia de Y son equivalentes. Y que Y sea un subconjunto de X y el potencia de Y sea un subconjunto del potencia de X son equivalentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros probamos en la propiedad 3 que X es un subconjunto de Y, sí, solo sí, el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y. Perfecto. Entonces, tenemos que este sí, solo sí, queda perfectamente justificado. Y ahora, nos pasamos al último sí, solo sí. Tenemos que el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y. Perfecto. Y el potencia de Y es un subconjunto del potencia de X. Bueno, tenemos la doble contención y sabemos que eso es equivalente, sí, solo sí, el potencia de X es igual al potencia de Y. Y ahí se acaba la prueba. Y si se dan cuenta, todos los sí y solo sí quedan perfectamente justificados. No hay un paso que no quede justificado en los sí, solo sí. Todo quedó perfectamente bien justificado. Y de aquí, ¿qué concluimos? Pues nos fijamos en el principio de la cadena sí, solo sí, y en el final de la cadena de los sí y solo sí, y concluimos que X es igual a Y, sí, solo sí, aquí, más bien aquí lo vemos, ¿no? X es igual a Y, sí, solo sí, el potencia de X resulta ser igual al potencia de Y. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Y esto estamos de acuerdo que depende, esta prueba depende de la prueba anterior, de la propiedad 3. Por eso es que se le llama corolario, porque es consecuencia de un resultado que probamos antes. Si está bien, hay dudas, todo bien, cualquier duda, díganme por favor. ¿Ah? Bueno, Yo, si no profe, hay duda, tengo una duda. mande. O sea, entonces lo más correcto sería usar sí y solo sí cuando ya demostramos algunas propiedades. Así es, justamente. O sea, si tus sí, solo sí quedan perfectamente bien justificados, entonces puedes usarlos. Pero lo más seguro es que queden bien justificados porque antes ya probaste si, algunos resultados. Ajá. O sea, te tienes que ayudar de lo que hayas probado antes para que quede bien justificado todo. Bueno, para que quede bien justificada tu cadena de sí y solo sí. Ok, gracias. No, ¿de qué? Alguien pregunta, pero la demostración también podría salir de otra forma, ¿no? Es decir, hacer la ida y el regreso. Así es, exactamente. Nosotros también podríamos hacer ida y regreso. Podríamos decir, bueno, pues primero vamos a hacer la ida. Vamos a suponer que X es igual a Y. ¿Qué queremos demostrar? Que el potencia de X es igual al potencia de Y. Y hacer la prueba. Hacemos la prueba de la ida. Y después hacemos el regreso. Suponemos que el potencia de X es igual al potencia de Y y demostramos que X es igual a Y. Y eso también es válido. De hecho, les digo, a mí me gusta más hacer ida y regreso porque así queda justificado, queda perfectamente bien justificado cada paso y no hay a lo mejor una pequeña falta de argumentación en algún sí, solo sí. Es mejor hacer primero ida y después regreso, salvo en casos excepcionales como este, ¿va? Eh, ya, ahí está. Entonces ya contesté todo. Si hay más dudas, me dicen, por favor, ¿va? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora vamos a probar la propiedad 4. ¿Qué es lo que dice? Bueno, vamos a tomar X, Y, conjuntos cualesquiera. Entonces, inciso 1, el potencia de X, unión, el potencia de Y, se queda contenido en el potencia de X unión Y. Y el inciso 2, el potencia de X intersección Y se queda contenido en el potencia de X intersección el potencia de Y. ¿Ok? Aquí estamos trabajando con dos conjuntos distintos, X y Y, y a cada uno le estamos calculando su conjunto potencia. Aquí está el potencia de X, aquí está el potencia de Y. Y eso lo estamos relacionando con el potencia de la unión de X y el de la intersección. Queremos ver qué relaciones hay, ¿no? Y la relación que hay, pues son estas dos contenciones. Vamos a probarlas.
Para el primer inciso, para este inciso, necesitamos de este recordatorio. Esto ya lo vimos, ¿ok? Esto ya se vio. Vamos a ver qué dice el recordatorio. Si A es un subconjunto de B y C es un subconjunto de D, entonces A unión C es un subconjunto de B unión D. Que esto, a mí a veces me gusta escribirlo de esta manera. Tú tienes que A es un subconjunto de B. Tú tienes que C es un subconjunto de D. Le aplicas la unión, como si fuera una operación de la primaria, y te termina quedando lo de la izquierda se queda en la izquierda, lo del lado derecho se queda del lado derecho, y nos termina quedando que A unión C se queda contenido en B unión D, ¿no? Lo podemos ver con esta tablita para que, digamos, sea más fácil de recordar. Lo de la izquierda queda del lado izquierdo, lo de la derecha queda del lado derecho, y la unión, bueno, aquí la tenemos que poner. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ese recordatorio, ¿para qué nos va a ser útil? Para probar el inciso 1, ¿va? Voy a bajar y vamos a empezar con la demostración del inciso 1. Que queremos demostrar que el potencia de X unión el potencia de Y se queda contenido en el potencia de X unión Y. Son conjuntos, queremos probar una contención. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tomamos un elemento aquí y demostramos que se encuentra en el otro conjunto. Eso es lo que uno de principio se le ocurriría, pero vamos a usar todas las propiedades que hemos demostrado hasta ahorita. O sea, una forma sería así, hacer la contención, tomar un elemento fijo pero arbitrario del potencia de X unión el potencia y demostrar que está en el potencia de X unión Y. Como fue tomado de manera fija pero arbitraria, se sigue la contención. Eso es lo que a uno se le ocurre de principio. Pero vamos a ocupar todo lo que ya demostramos. Vamos a aplicarlo. Y fíjense, vamos a hacer la prueba de la siguiente manera. Nota esto. Nota que X es un subconjunto de X unión Y. Estamos de acuerdo. Y nota también que Y es un subconjunto de X unión Y. Estamos de acuerdo también de eso, ¿verdad? Aplicamos la propiedad 3. ¿Qué nos dice la propiedad 3? Que el conjunto potencia preserva contenciones. Potencia de X se queda contenido en potencia de X unión Y. Y potencia de Y se queda contenido en potencia de X unión Y. Ahorita checo el chat. ¿Que algo escribieron? Déjenme checar el chat ahorita. Ahorita lo checo. Y ahora, fíjense lo que tenemos. Tenemos que el potencia de X se queda contenido en el potencia de X unión Y. El potencia de Y se queda contenido en el potencia de X unión Y. Vamos a aplicar esta propiedad que les había comentado. Lo de la izquierda queda del lado izquierdo. Lo de la derecha queda del lado derecho. Y aquí ponemos la contención y la unión. ¿Qué nos termina quedando? Que el potencia de X unión el potencia de Y se queda contenido en el potencia de X unión Y unión el potencia de X unión Y. Y esto es igual al potencia de X unión el potencia de Y. ¿Estamos de acuerdo que aquí estamos uniendo a un conjunto consigo mismo? Nos termina dando pues ese conjunto, ¿verdad? Nuevamente. Y entonces, ¿qué tenemos? Nos fijamos en lo que está de amarillo y lo que terminamos probando es que el potencia de X unión el potencia de Y se queda contenido en el potencia de X unión el potencia de X unión el potencia Y se queda contenido en el potencia de X unión Y. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Permítanme tantito, por favor. Tengo que checar algo. Permítanme Yo tantito. Ahorita. tengo una duda. Nada más, espérenme Ah, tantito. sí. A ver. A ver. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí prendí el audio? Hola, hola. Sí, Sí, profe. sí, sí. Ah, bien, va. Ahora sí, continuamos. ¿Dudas? ¿Qué pasó? Yo, ¿de dónde salió la parte de que dice potencia de X es un conjunto de potencia de X unión Y? ¿Eso de dónde Es lo que salió? probamos en la propiedad 3. Mira, nosotros probamos que si X es un subconjunto de Y,
Sí, solo si el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y. Ajá. O sea, cuando X es un subconjunto de Y, entonces el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y. Y cuando el potencia de X es un subconjunto del potencia de Y, entonces X es un subconjunto de Y. Ese resultado lo aplicamos aquí. X es un subconjunto de X unión Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué conjunto potencia es más grande? ¿El de X o el de X unión Y? Pues según la propiedad 3, el potencia de X es un subconjunto del potencia de X unión Y. Y es un subconjunto de X unión Y. Entonces, ¿quién tiene conjunto potencia más grande? ¿Y o X unión Y? Pues X unión y eso nos lo garantiza la propiedad 3. El potencia Mm, es un subconjunto del sí, potencia de ya X unión vi. Y. ¿Ya está bien? ¿Seguro, seguro? Sí, porque es que no, pues ahorita que me estaba diciendo dije, pero pues no son lo mismo, pero dije, es que aplica para cualquier conjunto. Para Entonces, cualquiera conjunto. X Exacto. unión Y también es un conjunto. Entonces, Es exactamente. entonces ya vi. Sí, sí, ya, muchas gracias. Ok, ¿no? ¿De qué? A ver, déjenme checar el chat. Ah, ¿y el pasito que sigue, profe, después de esto? Ah, ahí voy. Déjame, nada más Ajá, checar claro. aquí. Ahorita vemos. De regreso es lo mismo. El potencia de X unión Y está contenido en el potencia de X unión el potencia Y. Eh, ya no tenemos que hacer ningún regreso, porque aquí nada más nos piden una contención. Nos piden probar que el potencia de X unión el potencia de Y se queda contenido en el potencia de X unión Y. Y ya probamos que se satisface esa contención. Ya no hay nada más que hacer. Aquí no hay un sí, solo sí. Solo nos piden probar una contención. ¿Va? Después, si hay dudas en eso, me dices de nuevo, ¿eh? Y ahorita lo checamos. Si es que no queda claro eso, quedó claro eso, me dices de nuevo. Y alguien dice, otra persona pregunta, ¿podemos usar estas propiedades en el examen? Sí, salvo que en el examen se especifique probar un resultado visto en clase. Si te pido, por ejemplo, en el examen que pruebes el inciso 1, no vas a decir, pues como lo probamos en clase, se acabó la prueba, ¿no? No, pues lo que vas a hacer es repasar la prueba y escribirla con mucho cuidado. Pero si pido un cierto resultado en el cual necesitas usar el inciso 1, entonces, en ese caso sí puedes enunciar el resultado que se vio en clase. Por este resultado, y lo especificas qué resultado es. Por este resultado, podemos afirmar lo siguiente. Así es como puedes argumentar en tu examen. ¿Va? Ahora sí, alguien había dicho algo del siguiente renglón, ¿no? Sí, yo. Ok, esta parte, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué, hay duda en este paso Ah, o sí, qué? sí, sí. O sea, ¿cómo llegamos al pasito de abajo donde puso recordando? Ok, mira, es consecuencia de este recordatorio que hice. Ven que les Ajá, comenté que íbamos a ocupar esto. sí. Fíjate lo que dice esto. Si es un subconjunto de B y C es un subconjunto de D, entonces A unión C es un subconjunto de B unión D. O sea, todo lo que está a la izquierda se queda en la izquierda, todo lo que está a la derecha, y solo lo que haces es unir. Unes A con C, unes lo de la izquierda, unes lo de la derecha, y así se quedan al final. O lo podemos ver en esta tablita, ¿no? A subconjunto de B, C subconjunto de D, los unes y te queda A unión C subconjunto de B unión D. Este resultado que ya vimos, lo vamos a ocupar con estos conjuntos. ¿Estamos de acuerdo que esto es para cualesquiera conjuntos que satisfagan estas dos contenciones? Bueno, pues vamos a aplicarlo con lo voy a marcar, y con este otro, ¿ok? Fíjate, una es lo de la izquierda, o sea, una es potencia de X con potencia de Y una es lo de la derecha, potencia de X unión Y con potencia de X unión Y. ¿Y qué te queda? Potencia de X unión potencia de Y contenido en potencia de X unión potencia de X unión Y, que eso al final te termina dando potencia de X unión Y. Entonces, lo que ocupamos ahí fue el recordatorio, que es este recordatorio de aquí. Ok, ya le vi la forma a cada uno. ¿Ya? ¿Ya estuvo? Va. Sí, A gracias. ver, no, ¿de qué? Y alguien pregunta, ¿y dónde queda la Y?
¿Cuál Y? Aquí, bueno, aquí aparecen las Y, ¿eh? Esta es la Y. Aquí le faltaba a lo mejor, ahí está. Aquí le faltaba su rayita de Y, pero esta Y era la misma Y que estaba acá, y esta misma Y, y esta misma Y. No sé si a eso te referías o cuál Y es la que falta. ¿Cuál es qué Y tú sientes que falte? En la Y entre las dos contenciones. Allí entre las dos contenciones. A ver, déjame ver. No sé a qué Y te refieres. Creo que se Porque refiere a la conjunción del renglón 3, tal vez. Digo, del renglón 2. ¿Dónde está la proposición 3, profe? Donde dice y, creo que se refiere a esa. Sí. ¿Ya no se escucha? Maestro, no se Profe, escucha. no se escucha. creo que se desconectó el iPad. Permítanme tantito. Creo que está fallando el internet. Bueno, más bien se desconectó la tablet. Entonces ya la imagen quedó congelada. Aguanten tantito. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Voy a comenzar a compartir pantalla nuevamente. A ver si se puede. Sí. Ahí está ya. Creo que ya quedó. A ver. Aquí. No, aquí no. Ver acá. Ahí está. Creo que ya. Aquí algo raro. ¿Qué pasó aquí? A ver. A ver. No son los problemas técnicos. Ahorita lo arreglo. Ahí voy. Chan. Maestro, no se escucha. Bueno, o al menos yo no escucho al maestro. ¿Está hablando? Pero creo que está muteado ahorita, o sea, por sí mismo. Sí, no está hablando, está arreglando sus Sí. problemas del iPad. Ahí está ya. Creo que ya quedó ahora sí todo bien. A ver, listo. Creo que sí ya. Y ahora sí vamos a continuar. Un problema técnico. Ya no había pasado de que conecto el cable del internet, pues todo funciona muy bien, pero bueno, ahí te pasó esto, ya ni modo. Vamos a continuar. A ver, la chica había preguntado que qué onda con este I, ¿por qué desapareció? Bueno, es que este I, lo que nos estaba diciendo es que estas dos cosas eran verdaderas de forma simultánea. Nos estaba diciendo que el potencia de X intersección Y se queda contenido en el potencia de X y que de forma simultánea el potencia de X intersección Y se queda contenido en el potencia de Y. Esto es lo que nos está diciendo, que estas dos cosas suceden al mismo tiempo. Y
como suceden al mismo tiempo, se nos ocurre, después de un rato de reflexionar de cómo hacer la prueba, pues se nos ocurre hacer lo siguiente. Pues vamos a ocupar, era este I, ¿verdad? Era este de aquí. Es que estaba señalando el del inciso 2, pero es este de aquí. Este I de aquí, ¿no? ¿Qué pasó con este I? Bueno, este I, como les dije, ¿no? Nos dice que el potencia X se queda contenido en el potencia de X unión Y y que el potencia de Y se queda contenido en el potencia de X unión Y. ¿Ok? Nos está diciendo que esas dos cosas se cumplen de forma simultánea, ¿verdad? Bueno, ¿y luego qué? Bueno, es que aquí lo que hay que tener en mente es qué es lo que se quiere probar. No queremos al final llegar a que aparezca esta I. No, si desaparece ahí, es ahí en algún momento, no importa. Lo importante es llegar a qué cosa, a probar esta contención. Este I nos dice únicamente que esto es verdadero y que esto es verdadero, que esas dos cosas se cumplen. Después se nos ocurre aplicar el recordatorio. Y entonces obtenemos esto. Ajá. Y eso nos conduce a concluir que el potencia de X unión y el potencia de Y se queda contenido en el potencia de X unión Y. ¿Qué pasó con la Y? Pues aquí desapareció y simplemente eso fue lo que pasó. Ocupamos el hecho de que esto pasa de forma, esto y esto es verdadero, de forma simultánea, pero después hicimos usamos otras técnicas, desapareció la I, pero eso no tiene nada de malo. Al final probamos lo que nosotros queríamos. Profesor, Mande, ¿qué pasó? ¿y se puede demostrar que el potencia de X unión Y está contenido en el potencia de X unión potencia de Y? No, de hecho, más adelante, después de acabar el inciso 2, uno de los dos, doy un ejemplo en el cual la contención es propia. No me acuerdo en cuál, si en el inciso 1 o en el inciso 2, verifico que la contención puede ser propia. Y dejo como ejercicio verificar el otro, que la otra contención también puede ser propia. ¿Va? Entonces ahorita vamos a ver un ejemplito en el cual la contención va a ser propia en algunos casos. Correcto. A ver, alguien pregunta lo siguiente, a ver, déjenme checar. Ahí voy. Ahí está. Entonces, esa Y no es parte del proceso, es para corroborar equivalencias, ¿no? O sea, esa I es parte del formalismo, de la prueba, porque esa I lo que nos dice es que potencia de X se queda contenido en potencia de X unión Y, eso es verdad, y también es verdad que potencia de Y se queda contenido en potencia de X unión Y. Esas dos cosas son verdad, y para decir que dos cosas son verdad de forma simultánea, se pone una I, ¿ok? Pero es parte del formalismo. Nuestro objetivo al final es probar la contención que está de color morado. A ver, déjame ver qué más. Si hay más dudas, me dicen, ustedes díganme sus dudas. Alguien dice, profe, lo de la suma de las uniones, la del recordatorio, se había demostrado antes. Es que quiero saber por qué se puede hacer eso. Sí, ya lo probamos. No, hay una con unión y otra con intersección. O sea, en vez de poner unión, puedes poner intersección y se vale. Y con unión también. No me acuerdo cuál de las dos probé, pero una de las dos yo la demostré con unión o intersección y se probó, creo que en la clase pasada, si no mal me equivoco. A ver, déjenme ver qué más. Ok. Ajá, ok, la intersección ustedes la tenían que hacer y yo hice la de la unión. Va, perfecto. Bueno, más dudas, si hay más dudas díganme. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que concluimos que el potencia de X unión el potencia de Y se queda contenido en el potencia de X unión Y. Y algo que surge de forma natural y que pues surgió en el chat ahorita es si se vale la otra contención. Si tú tienes una contención, pruebas una contención de conjuntos, es natural preguntarse si se vale la otra contención. En este caso, no se vale en general. Y vamos a ver un ejemplo en un ratito. Pero pasemos primero a la prueba del inciso 2. Ahora vamos a ver que el potencia de X intersección Y se queda contenido en el potencia de X intersección el potencia de Y. Y para el inciso 2 necesitamos este otro recordatorio. Si A es un subconjunto de B
y C es un subconjunto de D, entonces A unión C se queda contenido en B unión D. Y aquí podemos hacer el mismo diagramita, ¿no? De hace rato. Tú tienes que A está contenido en B. Tenemos que C está contenido en D. Los intersectamos, ¿ok? Y nos quedamos, lo de la izquierda, lo dejas en el lado izquierdo, lo de la derecha lo dejas del lado derecho, pones las intersecciones correspondientes y las contenciones, y nos termina quedando que A intersección C se queda contenido en B intersección D. Aquí le puse unión, pero debe de ser intersección. Aquí hay que cambiarlo. Ahí está. Ahí está ya. Ya quedó, ¿no? Es el segundo recordatorio. Entonces, vamos a ocupar esto, que está de amarillo, ¿va? Para probar el inciso 2. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que el potencia de X intersección Y se queda contenido en el potencia de X intersección el potencia de Y. ¿Cómo lo hacemos? Pues a lo mejor a alguien se le ocurre tomar un elemento fijo por arbitrario en el potencia de X intersección Y y demostrar que ese elemento está en el potencia de X intersección el potencia de Y. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer la prueba, pero no la vamos a hacer así como una contención usual. Vamos a usar todo el material que ya tenemos a nuestra disposición, ¿no? Todos los resultados que hemos visto los podemos ocupar para hacer esta prueba. Nota lo siguiente. Y básicamente la técnica es la misma que el del inciso 1. X intersección Y, estamos de acuerdo que es un subconjunto de X. X intersección Y también es un subconjunto de Y, ¿verdad? Y por la propiedad 3, si se vale esta contención, entonces esa contención se preserva para el potencia. Entonces tenemos que el potencia de X intersección Y es un subconjunto del potencia de X y el potencia de X intersección Y es un subconjunto del potencia de Y. Usamos esto, este resultado. Nos queda lo de la izquierda, lo intersectas, y lo de la derecha lo intersectas, y te queda potencia de X intersección Y, intersección, potencia de X intersección Y, se queda contenido en potencia de X intersección potencia de Y. Potencia de X intersección Y, intersección potencia de X intersección Y, o sea, esto que está aquí es simplemente el potencia de X intersección Y. Cuando intersectas a un conjunto consigo mismo, obtienes nuevamente ese conjunto, ¿verdad? Y entonces tenemos, por lo tanto, que el potencia de X intersección Y se queda contenido en el potencia de X intersección el potencia de Y. Y queda aprobada esta contención, ¿ok? Y con eso ya queda aprobado el inciso 1 y el inciso 2. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda, díganme, por favor. La duda que sea, díganmela, ¿va? ¿No? Bueno, entonces voy a continuar. Y como les había dicho, las contenciones pueden ser propias. Observación 1. Las contenciones pueden ser propias. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar, y lo que vamos a hacer es tomar unos conjuntos chiquitos. No hay que tomar unos conjuntototes. Basta con tomar conjuntos X y Y muy, muy pequeños. Por ejemplo, X, que es el conjunto que tiene por elementos a y a B. Tomamos a Y como el conjunto que tiene como elementos a 1, a 2 y a 3. Vamos a anotar lo siguiente. ¿Quién es el potencia de X? Bueno, pues pensamos en los subconjuntos de X que tienen 0 elementos, o sea, el vacío. Después en los subconjuntos de X que tienen 2 elementos, que es el unitario de A y el unitario de B. Un elemento, perdón. Pensamos en los subconjuntos de X que tienen un elemento, el unitario de A y el unitario de B. Y luego pensamos en los subconjuntos de X que tienen exactamente 2 elementos. Y el único que tiene 2 elementos es el total, el conjunto que tiene como elementos a y a B. Y aquí tenemos calculado al potencia de X. Calculemos también al potencia de Y. El potencia Y, bueno, pensamos en los subconjuntos que tienen 0 elementos. Hay uno solo, que es el vacío. Después en los subconjuntos de Y que tienen un elemento. ¿Quién es? El unitario de 1, el unitario de 2 y el unitario de 3. Luego pensamos en los subconjuntos de Y que tienen exactamente 2 elementos. ¿Y quién está ahí? El conjunto que tiene como elementos a 1 y a 2. El conjunto que tiene como elementos a 1 y a 3. También tiene al conjunto que tiene como elementos a 2 y 3.
¿verdad? Y por último, pensamos en todos los subconjuntos de Y que tienen exactamente 3 elementos. Y el único subconjunto de Y que tiene exactamente 3 elementos es Y, el total. Y cerramos. Entonces, ese es el potencia de Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nosotros qué probamos ya? Nosotros ya probamos que esta contención siempre se va a cumplir. No es lo que probamos aquí arriba. Nosotros probamos que esta contención siempre se va a cumplir. Lo que vamos a ver a continuación es que en este ejemplo, la contención va a ser propia. O sea, solo no se va a dar la igualdad. Es lo que vamos a ver. Nota lo siguiente. El conjunto que tiene como elementos a A y a 1, estamos de acuerdo que se queda contenido en X unión Y. ¿Eso está claro? Ahora, nota que como este conjunto es un subconjunto de X unión Y, entonces el conjunto que tiene como elementos a A y a 1 es elemento del potencia de X unión Y, ¿verdad? Ese conjunto es elemento del potencia de X unión Y. Pero fíjate que este elemento, bueno, este conjuntito, no pertenece al potencia de X unión el potencia de Y. ¿Por qué? Porque este conjunto tiene una letra y un número, ¿verdad? Pero ese tipo de conjuntos no se encuentra ni en el potencia de X, ni en el potencia de Y. En el potencia de X, ¿a quién tenemos? Al vacío, al unitario de A, unitario de B y al total. Y en el potencia de Y tenemos al vacío, unitario de 1, unitario de 2, unitario de 3, los de 2 elementos y los de 3 elementos, pero solo son números. Y aquí tenemos un conjunto el cual no pertenece al potencia de X unión el potencia de Y, pero sí se encuentra en el potencia de X unión Y. Entonces, ¿qué terminamos mostrando? Terminamos mostrando que hay un elemento en el potencia de X unión Y, el cual no pertenece al potencia de X unión el potencia de Y ese elemento A, ¿quién fue? El conjunto que tiene como elementos a y a 1. Y esto muestra que esta contención que tenemos aquí, la voy a poner aquí abajito, esta contención termina siendo una contención propia. Esto es contención propia. Es una contención propia. O sea, sí se cumple la contención, pero no se da la igualdad. ¿Ok? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Cualquier duda, díganme, por favor. Yo sí tengo una. Mande, ¿qué pasó? Por ejemplo, con ese ejemplo podría demostrarse, así que de contraejemplo, que la contención es propia. Ajá, porque, mira, lo que estamos viendo con este ejemplo, ya no voy a subir, lo que estamos viendo con este ejemplo es que en general no se da la igualdad. Ajá, en general no se da la igualdad. ¿Por qué? Porque estamos exhibiendo un ejemplo en el cual esta contención resulta ser propia. Ajá, estamos exhibiendo un ejemplo en el cual esta contención es propia, por lo cual en general no se cumple la igualdad de estos dos conjuntos. Hay casos en los que a lo mejor y sí se dé la igualdad, pero en general no ocurre eso. ¿Por qué? Porque te acabo de exhibir un ejemplo. Y así y así le podemos hacer con el otro. Exactamente. Que si ustedes quieren ver que la contención puede ser propia, que se puede dar la contención propia, pues tienen que exhibir un ejemplo. Exactamente. ¿Hay más dudas? ¿Todo bien? Maestro, ¿puede explicar los dos últimos renglones, por favor? Claro que sí. Mira, fíjate. El conjunto que tiene como elementos a y a 1 no pertenece al potencia de X unión el potencia de Y. ¿Por qué? Porque este conjuntito no está en el potencia de X. Si vemos la lista de elementos en el potencia de X, nos damos cuenta que el conjunto que tiene como elementos a y a 1, o sea, este conjunto, no se encuentra aquí. No es no es el unitario de B, no es el conjunto que tiene como elementos a B.
no es ninguno de ellos. Y luego nos pasamos al potencia Y, nos fijamos si este conjunto es elemento del potencia Y, pero no es el vacío, no es el unitario de 1, el unitario de 2, el unitario de 3, no es ningún subconjunto formado por dos elementos, o sea, de estos que aparecen ahí arriba, y tampoco es el conjunto que tiene como elementos a 1, 2 y 3, ¿verdad? Por lo cual, estamos seguros de que este conjuntito no pertenece al potencia de X unión el potencia Y, pero sí está en el potencia de X unión Y. Eso sí es verdad. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que exhibimos un elemento en el potencia de X unión Y, el cual no pertenece al potencia de X unión el potencia de Y. ¿Quién fuese el conjunto A? El conjunto que tiene como elementos a A y a 1, ¿verdad? ¿Y eso qué muestra? Esto muestra que esta contención es propia, porque hay elementos del potencia de X unión Y que no se encuentran en el potencia de X unión el potencia de Y. Por ejemplo, A definido como el conjunto que tiene como elementos a A y a 1. Y ahí está. ¿Cómo lo ves? ¿Si está bien o sigue habiendo dudas? A mí me No, quedó ya, muy claro. más claro. Ok, ok. ¿Sí, a todos les quedó claro? Ya no escuché bien si a ti, Giovanni, te quedó claro o no. Ya no. Sí, me quedó muy claro, profe. Muchas Bien, gracias. va. No, ¿de qué? Bien. Entonces ya tenemos este. Si hay dudas, díganme. Esta es nuestra primera. Entonces, para que se cumpliera, debería de ser el subconjunto unitario A, subconjunto unitario 1 pertenece a potencia de X unión potencia de Y. ¿Así sería correcto? Ajá, si queremos ver que un elemento está en el potencia de X y no en el potencia de Y, tendría que estar o en el potencia de X o en el potencia de Y. Ahora, tú diste un conjunto en particular, ¿cuál fue? ¿Lo puedes repetir, por favor? El conjunto unitario de A y el conjunto unitario de 1. Como está puesto en el ejemplo, solamente que dejando A como un subconjunto y 1 como un subconjunto. Ok, a ver, así, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Ok, en ese caso, en este de aquí, tampoco va a estar en el potencia de X y tampoco va a estar en el potencia Y. Este ejemplito que tú diste, tampoco está en el potencia de X y tampoco está en el potencia de Y, y por lo tanto tampoco está en la unión del potencia de X con el potencia de Y. ¿Por qué? Porque nuevamente, lo mismo que hicimos hace rato, agarras a tu conjunto, a este que tú propones, y te fijas si se encuentra entre los elementos del potencia de X. ¿Es el vacío? No. ¿Es el unitario de A? No. ¿Es el unitario de B? No. ¿Es el conjunto que tiene como elementos A y a B? No. Entonces, esta nueva A que propusiste, no pertenece al potencia de X. Vuelves a agarrar tu objeto y te fijas si coincide con alguno de los elementos del potencia Y. ¿Es el vacío? No. ¿Es el unitario de 1? No. ¿El unitario de 2? Tampoco. ¿Unitario de 3? No. ¿El conjunto que tiene como elementos a 1 y 2? No. ¿Conjunto que tiene como elementos a 1 y a 3? No. ¿El conjunto que tiene como elementos a 2 y a 3? Tampoco. ¿El conjunto que tiene como elementos a 1, a 2 y a 3? Tampoco. ¿Ok? Entonces, tampoco este conjunto A pertenece al potencia Y. Y este ejemplo que tú diste también es un ejemplo de un conjunto que no pertenece al potencia de X unión el potencia de Y. Está en X unión Y, en el potencia de X unión Y, tampoco está en el potencia de X unión Y, pero eso me gustaría que se quedara como un ejercicio. Lo voy a meter en un círculo para que lo vean en las notas. Este conjunto así definido A, este A no pertenece al potencia de X unión el potencia de Y, pero tampoco está en el potencia de X unión Y. Eso verifíquenlo ustedes. Y el detalle está en que estamos poniendo aquí corchetitos. Y esos corchetitos cambian las cosas. Ajá. Entonces, esta A que propuso el compañero no muestra que la contención sea propia.
¿Ok? Lo único que sí podemos decir es que no está en el potencia de X unión Y y tampoco está en el potencia de X unión potencia de Y. A O sea, el ver, ejemplo no sirve porque, o sea, esa A no sirve porque no está en nuestra hipótesis, o sea, en lo que estás usando para, o sea, estás asegurándote que existe tal elemento en potencia de X unión Y que no está en lo otro. Ajá. ajá, ajá. Y como este no está ni en ese que acabo de decir, ni Exacto, en el otro, exacto. entonces no sirve. No te sirve, exacto, muy bien, exactamente. Como no está ni en uno ni en el otro conjunto, no te va a servir para demostrar que esta contención puede ser propia. Ajá. Entonces, reflexionenlo ustedes y si quieren mañana lo checamos. ¿Va? A ver, Oiga, déjenme y ver. bueno, ya nada más una pregunta. Ah, perdón. Sí, 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 dime, adelante. Ahí dice que el conjunto que tiene como elementos a, 1 es un conjunto de X unión Y, ¿no? Un conjunto de X Ahí unión. dice, notemos que el Ah, conjunto sí, que tiene, ajá. efectivamente. Entonces, eso es cierto, ¿no? Ajá. Eso es cierto, Nada ajá. más, nada más así por preguntar si es cierto o no también. Ujú. A,1 son elementos, A,1 nada más, sin los corchetes, son Voy a borrar. elementos de Ajá, X unión Y. así es. Ah, ok. Esto, ¿no? Sí, efectivamente, son elementos. Ah, ok, entonces ya me quedó más claro todo este asunto. Perfecto, qué bueno. A ver, vamos a ver. Déjenme ver el chat porque creo que ya escribieron muchas cosas. Ah, el elemento, a ver, alguien escribió. Hacer nosotros. El elemento que tiene como elemento, el conjunto que tiene como elementos A y A1 puede ser cual sea mientras se cumpla que no está contenido en potencia X unión potencia Y, como B y 2. Ajá, exactamente, puedes tomarte el conjunto que tiene como elementos A, B y A2. Ajá, que a ver que la contención es propia. Alguien dice que era que fuera contención propia. Lo que hace que sea contención propia es esto, mira. Lo que voy a marcar de color como naranja. Esto. Tú ya tienes una contención. Esto ya lo sabes. Ya sabes que se cumple esta contención. Pues si tú muestras un elemento, en este caso, un elemento del potencia de X unión Y, que no está en el potencia de X unión potencia Y, eso muestra que es la contención, termina siendo propia. ¿Ok? Entonces, esto es como la definición general, ¿no? Aquí si le ponemos B, bueno, lo podemos escribir de una manera muy general. Pero en este caso, así quedan escritas las cosas. A ver, déjenme ver el chat. Profesor, entonces si puedo quedar, sí me puedo quedar terminando la clase para... Sí, puedes quedarte para que platiquemos ahorita. ¿No? ¿De qué? Ok, ya. Entonces, bueno. Falta hacer algunas observaciones sobre el doble potencia, el potencia y el potencia, el cual por supuesto se va a complicar más. Hacer un ejemplo del potencia, y después ya empezaríamos con parejas ordenadas y producto cartesiano. Pero bueno, eso ya lo terminamos haciendo la clase de mañana, y yo calculo que mañana ya terminamos conjunto potencia y producto cartesiano. El lunes, o a lo mejor los ayudantes, verían uniones generalizadas e intersecciones generalizadas. No sé, tengo que pensarlo yo, con calmita, y les comento mañana si yo veo las uniones generalizadas e intersecciones generalizadas o que la vean los ayudantes, ¿va? Si es que yo veo uniones generalizadas e intersecciones generalizadas, eso lo vería hasta el lunes, ¿va? ¿Qué es una unión generalizada, una intersección generalizada, el conjunto de índices? Y con todo eso ya podrían hacerse aproximadamente unos 8 problemas de la guía. O sea, el lunes a más tardar ya podrían hacer 8 problemas de la guía, ¿va? Y pasaríamos al tema de funciones. ¿Ah? Bueno, estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Si hay dudas, me dicen ahorita, ¿va? Muchas gracias, nos vemos. Luego